Ella prometió 3 deseos, pero el primero de él destrozó la compostura de la diosa demonio. El santuario interior del templo le gritó a Julian Rhodes en 15 longitudes de onda diferentes. Las alarmas de radiación pintaron su visera de rojo. Los sensores de proximidad lamentaban la inestabilidad estructural. El aire en sí sabía mal, espeso con partículas que no tenían nada que ver con la naturaleza. Ignoró todo, con los dedos trabajando el cortador fotónico a lo largo del borde final del sello. Solo un poco más, murmuró, con sudor goteando en sus ojos a pesar del control climático del traje. El sello era más antiguo que la civilización humana por un factor de 10. Intrincados patrones geométricos giraban en espiral por su superficie, cada línea zumbaba con energía residual que le dolían los dientes. Cada junta de ética universitaria, cada protocolo de seguridad de la coalición, cada pizca de sentido común dijo que se detuviera. Todo el planeta estaba en cuarentena por una razón. 12 expediciones anteriores habían desaparecido aquí sin dejar rastro. El cortador de Julian atravesó el último milímetro de metal antiguo. El sello no se rompió. Gritó. Reality Tour. El sonido pasó por alto sus oídos por completo, reverberando a través de sus huesos, su cráneo, la carne de su cerebro. Los patrones geométricos ardieron al rojo vivo y luego se rompieron en una luz que no debería existir. El templo se convulsionó, la piedra moliendo contra la piedra a un ritmo que parecía casi respirar. El aire frente al sello arruinado comenzó a arder. No con fuego, con presencia. El espacio se dobló, se comprimió, rechazó las leyes de la física con desprecio casual. El calor azotó a Julian en oleadas que hicieron que el sistema de enfriamiento de sus trajes se quejara en protesta. El aire ardiente se fusionó, se solidificó, se hizo carne. Ella emergió como si se estuviera desenvainando una espada. La piel roja, del color de la sangre arterial, atrapó la luz moribunda del templo. Cuernos negros se curvaban hacia atrás desde su cráneo en elegantes arcos, su superficie no reflejaba nada. Marcas blancas trazaban patrones a lo largo de sus hombros, su clavícula desaparecía debajo de una tela oscura que se aferraba a curvas que hacían que Julian recuperara el aliento. Su largo cabello negro le caía por la cintura, moviéndose con un viento que no existía. Sus ojos se abrieron, dorados, antiguos y completamente titilantes. Las piernas de Julian olvidaron cómo trabajar. Se sentó con fuerza en el suelo de piedra, cortándola cayendo de los dedos sin nervios. Ella se estiró y el movimiento mantuvo la gracia de un depredador. Las articulaciones estallaron con sonidos como romper piedras. El aire a su alrededor brillaba con distorsión térmica y cuando exhalaba, su aliento se empañaba a pesar del calor opresivo del templo. Finalmente, dijo, la voz como seda arrastrada sobre el acero. Su mirada encontró a Julian, lo inmovilizó en el suelo con el peso de algo vasto y viejo y completamente más allá de la comprensión humana. Ella dio un paso adelante. La piedra debajo de sus pies descalzos se agrietó por la temperatura. Me liberaste, continuó, inclinando la cabeza mientras lo estudiaba con el interés casual de un erudito que examina un insecto. Qué decepcionantemente frágil te ves. La boca de Julian funcionó. No salió ningún sonido. Ella lo rodeó lentamente, cada paso deliberado. La tela de su vestido susurraba contra sus muslos. De cerca, pudo ver que las marcas blancas en su piel no estaban pintadas. Se profundizaron como cicatrices talladas en su esencia misma. Su presencia presionaba contra su mente, vasta y terrible, y completamente controlada. Puedes hablar, pequeño arqueólogo, o al verme rompí algo dentro de ese cráneo primitivo. Se quebró la voz de Julian. Tragó saliva, lo intentó de nuevo. ¿Quién eres tú? Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera contenido algo de calidez. Me han llamado muchas cosas. Diosa, demonio, destructora, comandante de la última legión, guardiana de la luz moribunda. Ella se agachó frente a él, poniendo su rostro al mismo nivel que el de él. Sus ojos eran de oro fundido, salpicados de colores que no tenían nombre en ningún lenguaje humano. Pero puedes llamarme Sarah. Te has ganado tanto rompiendo mis cadenas. El sello, Julian manejó. No lo sabía. Por supuesto que no. Sarah se acercó y Julian se estremeció a pesar de sí mismo. Sus dedos puntiagudos con uñas como obsidiana pulida atraparon su barbilla. Volvió la cara de lado a lado como si examinara mercancía. Su piel ardía contra la de él. Nunca lo hacen. 2 expediciones ante ti. Todo atraído por la curiosidad, la codicia o la simple estupidez. Todos muertos antes de llegar a esta cámara. Pero tú. Su pulgar rozó su pómulo. Tú eres diferente. Lo suficientemente motivado como para violar todas las leyes. Lo suficientemente hábil como para sobrevivir a las defensas del templo. Lo suficientemente obsesionado como para ignorar la razón. Ella lo soltó, se puso de pie con un movimiento fluido.
Las leyes vinculantes son antiguas, dijo Sarah, con la voz adquiriendo una cadencia formal. Más viejo que tu especie, más viejo que la mayoría de las civilizaciones de esta galaxia. Fui encarcelado bajo condiciones que no se pueden romper, solo transferido. Me liberaste, por lo tanto, se te debe. Ella levantó 3 dedos y parecen cortar el aire mismo. 3 deseos, pequeño arqueólogo. 3 peticiones debo cumplir antes de que la atadura me libere y pueda dejar esta tumba de un mundo. La mente de Julian se aceleró. 3 deseos. La materia de los cuentos de hadas, de la mitología humana que había estudiado en cursos de pregrado hace toda una vida. Excepto que esto era real. Ella era real. El calor que irradiaba de su cuerpo era real. El templo alrededor de ellos, todavía se decanta de su liberación, fue real. ¿Qué se puede? Él se detuvo, se reorganizó sus pensamientos. ¿Cuáles son los límites? Inteligente pregunta. La sonrisa de Sarat se agudizó. No puedo matar directamente. La unión de lo prohíbe. No puedo conceder la inmortalidad. Eso es incluso más allá de mi poder. Pero el conocimiento, la riqueza, la tecnología de su especie no va a desarrollar durante milenios la muerte de tus enemigos a través de una cuidadosa circunstancia, un trono. Ella se inclinó hacia adelante, con la voz bajando a algo casi íntimo. El placer más allá de lo que su limitada biología fue diseñado para experimentar. Todo dentro de mis capacidades. Ella se enderezó y su voz volvió a ese tono condescendiente. He concedido estos deseos antes. Sé lo que quieren los de tu clase. Pedirás poder primero. Siempre lo hacen. Quizás los secretos de los viajes más rápidos que la luz o las armas para hacer que tu gente sea dominante. O tal vez tus riquezas más básicas. Tal vez un montón de socios dispuestos esculpidos a sus deseos exactos. Sus ojos se entrecerraron. Elige sabiamente. La unión no me permite negarme, pero tampoco me impide cumplir tus deseos de una manera de la que te arrepentirás. Julian la miró. Realmente parecía. Debajo del poder, debajo de la gracia depredadora y la presencia aplastante, vio algo más. La forma en que sus hombros se sostenían con demasiada rigidez, el control absoluto en cada microexpresión, la cuidadosa distancia que mantenía de todo lo que la rodeaba, como si la conexión en sí misma fuera una amenaza. Había pasado 15 años estudiando civilizaciones muertas. Sabía cómo era el dolor incluso cuando tenía 10.000 años. Ojalá, dijo Julian lentamente, cada palabra deliberada, entendiera realmente lo que perdiste cuando murió tu gente. La temperatura en el templo subió 20 grados en un instante. Los ojos de Saret se abrieron de par en par, la primera expresión genuina que había visto en su rostro. Su boca se abrió, se cerró. Sus manos, que habían sido cuidadosamente controladas, comenzaron a temblar. ¿Qué has dicho? Su voz se había vuelto silenciosa, peligrosa. Tu gente, Julian. Continuó, poniéndose de pie a pesar de sus piernas temblorosas. Vi las ruinas de camino hacia aquí. Todo este planeta es un cementerio. Una civilización que abarca sistemas solares reducidos a edificios vacíos en silencio. Quiero entender lo que eso significa. ¿Cuánto costó? ¿Qué perdiste? No. La palabra salió afilada como una cuchilla. Elige otra cosa. Ese es mi deseo. No entiendes lo que estás preguntando. Entonces ayúdame a entender. Ese es el punto. La compostura de Sarat, mantenida durante milenios, perfeccionada a través de eones de soledad, se resquebrajó. Sus manos se apretaron en puños. Las marcas blancas en su piel comenzaron a brillar, pulsando con una luz que se volvía más brillante con cada una de sus respiraciones entrecortadas. Estúpido ignorante. Ella se lanzó hacia adelante, agarró sus hombros con la fuerza suficiente para magullar incluso a través del traje. Su rostro estaba a centímetros del suyo, y podía ver sus pupilas dilatándose, contrayéndose, perdiendo el enfoque. No tienes idea de lo que me pides que sienta. Para recordar, para hablar. Lo he mantenido encerrado durante 5.000 años. 5.000 años de silencio, de control, de ella jadeó, y el sonido se rompió de una manera que le dolió el pecho a Julian. La unión se activó. La luz dorada brotó del sello destrozado, envuelto alrededor de ellos, ambos como cadenas hechas de pura obligación. Sarah trató de alejarse, pero la luz la mantuvo en su lugar. Todo su cuerpo se puso rígido. No, susurró. Por favor, esto no. Cualquier cosa menos esto. Pero a la encuadernación no le importó. Nunca lo había hecho. La mano de Sarret, moviéndose contra su voluntad, presionó contra el pecho de Julian. Su otra mano se elevó hasta su sien. La luz dorada intensificada se volvió cegadora. Julian sintió que su mente chocaba contra la suya como un maremoto. La conexión psíquica se abrió de golpe y de repente él se estaba ahogando en ella.
Recuerdos que no eran suyos inundaron su conciencia. Ciudades de belleza imposible, agujas que tocaban los bordes de la atmósfera, mercados llenos de seres cuyas risas sonaban como música. Sintió su alegría por liderar a su gente, su orgullo por sus logros, su amor feroz y protector por cada vida bajo su mando. Y luego lo sintió morir. Pero la conexión no solo había abierto un camino. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par cuando las emociones de Julian volvieron a estrellarse contra ella. Su empatía, su genuina curiosidad, su profundo respeto por las civilizaciones perdidas y las personas que las habían construido, su dolor recién despertado por lo que había perdido. Experimentó la emoción humana sin filtrar y en carne viva por primera vez en su interminable existencia. Su compostura se hizo añicos por completo. Las piernas de Sarat se doblaron. Cayeron juntos al suelo de piedra, todavía encerrados en el abrazo de las ataduras, y el templo a su alrededor comenzó a despertarse. Mecanismos antiguos respondieron a su control de ruptura. Luces que parpadean a la vida en toda la vasta estructura. En algún lugar de las profundidades, enormes motores comenzaron a girar. No puedo, la voz de Sarah se quebró. No puedo hacer esto. Yo no puedo, pero ella sí. La encuadernación lo exigía. Y cuando el deseo se apoderó por completo, arrastrándolos a ambos a los aposentos más profundos de su dolor, Sarah comenzó a llorar por primera vez en 5 milenios. El sonido resonó por el templo como un durje. Los recuerdos llegaron en oleadas. Julian jadeó mientras el pasado de su red inundaba el enlace psíquico. La ciudad capital se levantó ante él. Torres de piedra pulida atrapando la luz de los hijos gemelos. Jardines colgando entre estructuras. Pero no fue la belleza lo que golpeó más fuerte. Era la vida. La gente llenó las calles. La gente de Sarat. Más alto que los humanos. Piel de carmesí a cobre bruñido. Se rieron. Ellos vivieron. Los niños los perseguían por las plazas del mercado. Los músicos tocaban instrumentos que cantaban con armónicos, haciéndole doler el pecho. La parada. La voz de Sarah salió estrangulada. La encuadernación no se lo permitió. Julian sintió el orgullo de Sarah mientras caminaba por esas calles con armadura ceremonial. Comandante de la última legión. Una niña corrió, le puso una flor en la mano, se alejó corriendo, riendo. Las emociones de Julian retrocedieron. Su asombro, su pena, su respeto. Sarah hizo un sonido como si la hubieran golpeado. La encuadernación se iluminó más. Sus pantallas del centro de comando muestran las posiciones de las tropas en los sistemas estelares. Su legión contaba con millones. Yo era buena en eso, susurró Sarah. Tan bueno manteniéndolos a salvo. Luego oscuridad. Primeros informes en una mañana tranquila. Una colonia que se quedó en silencio. Todos muertos. No muerto por armas. Solo muerto. Cientos de miles caídos. La plaga. Sarah dijo que eso es lo que pensaba. Cayeron más colonias. Ciudades. Su legión se movilizó. En cuarentena. Asentamientos quemados. Nada funcionó. Su gente murió en oleadas. Julian experimentó su desesperación, sintió su agotamiento, compartió su horror mientras miles de millones morían y sintió su culpa, aplastando la culpa de un protector que no podía proteger. Debería haberlo salvado. La empatía de Julian volvió a inundar. Sarah se sacudió contra él. Se intensificó hasta que su traje gritó. Llegó el último día. Sarit se quedó en su centro de mando vacío. Cada pantalla mostraba silencio. Cada ciudad oscura. Cada colonia se fue sola, la última de su especie. Julian sintió que se dio cuenta, sintió que sus piernas cedían, sintió que su mente se fracturaba. Ella gritó, un sonido que destrozó ventanas, luego lloró durante días, semanas, rodeada de muertos. A través de la conexión, Julian sintió que algo más estaba enterrado profundamente. Miedo, no a la muerte o la soledad, sino al olvido, a perder detalles, a que su gente se desvanezca en formas vagas. Ese miedo la llevó a construir bóvedas de memoria, vastas bases de datos que contenían todo. Ella lo conservó todo. Entonces llegó la coalición. Julian sintió la breve y desesperada esperanza de Sarah. Otras especies, otras personas, alguien con quien compartir la carga. Esa esperanza duró exactamente tanto como la oferta de la coalición. Ellos ayudarían. Todo lo que tenía que hacer era firmar. Demasiado afligida para leer la letra pequeña, firmó. El enlace se activó de inmediato, encarcelado, incapaz de irse o actuar. La coalición selló el planeta, la dejó pudrirse durante 5.000 años. Los recuerdos se ralentizaron, el daño hecho. Sarah había revivido cada pérdida mientras experimentaba las reacciones de Julian. Ella ya no podía esconderse. Sarah retrocedió mientras la luz dorada se desvanecía.
Permanecieron en el suelo, respirando con dificultad, sus ojos húmedos, lágrimas cortando huellas a través del polvo. No tenías derecho, dijo ella, vos. Lo sé, Julian lo logró. Lo siento. Disculpe. Risa rota. Me obligaste a recordar. En realidad, recuerda, no solo saber. Lo mantuve distante durante milenios. Tenía que hacerlo o me volvería loco. La voz se quebró. Me hiciste sentirlo de nuevo. Ella se movió para ponerse de pie. Las piernas no la sostenían. Julian la agarró del brazo. Ella se estremeció ante el recordatorio de que habían compartido la experiencia más íntima posible. Déjame ir. Julian la soltó, pero no se alejó. Se sentaron bajo una luz renovada. Los paneles superiores se abrieron deslizándose, dejando entrar la luz del sol ámbar. No sabía que sería así, dijo Julian. La unión interpreta literalmente, dijo Sarah. Querías entender, así que me aseguré. Respiración temblorosa. Me aseguré de no poder esconderme de tu dolor por la gente que nunca conociste. Se le cayó la voz. Nadie ha llorado a mi gente excepto yo. No en 5.000 años. La entrada costó todo. Lágrimas frescas derramadas. Marcas blancas pulsadas con tenue luz. Julian extendió la mano y luego le tocó el hombro. Ella no se apartó. El calor se filtró a través de su traje. Merecían algo mejor, dijo. Alguien para recordarlos pro. Pearly. Sarah se volvió, la diosa fría se fue. Alguien agotado y afligido permaneció. No sé cómo hacer esto, admitió. Siente esto y sigue funcionando. No tienes que hacerlo solo. Las palabras pendían entre ellos. Algo había cambiado. Una conexión formada más allá de la unión. La mano de Sarit se levantó lentamente. Los dedos rozaron la cara de Julian. Toque con cuidado ahora. Ella trazó lágrimas en su mejilla, con el aliento contenido. Lloraste por ellos, dijo, asombrada en su voz. ¿Por qué? Porque importaban, respondió Julian. Porque vivieron, amaron y construyeron algo hermoso. Él conoció sus ojos dorados. Porque tú los amabas, y yo sentí eso. ¿Cómo no iba a llorar? Algo se rompió en Sarah. No con postura, sino algo más profundo. Un muro entre ella y la conexión. Su mano se movió hacia su hombro, agarrándose con fuerza. Te odio por esto, susurró ella. No hay calor en él. Odio lo que me hiciste sentir. No puedes dejar de ver tu empatía. Eres el primero en 5.000 años que ha visto algo más que un arma o un monstruo. Veo a alguien que sobrevivió a algo inservible. El agarre de Sarat se tensó. Su otra mano apareció de repente sosteniéndolo con ambas manos, con la frente cayendo sobre la placa de su pecho. Estoy tan cansada, con la voz apagada, cansada de ser fuerte, de estar sola, de fingir que el peso no me aplasta. Los brazos de Julian la rodearon. Ella se puso rígida y luego se derritió contra él. Calor intenso incluso a través del aislamiento. Se sintió bien. Se quedaron así. Dos seres de diferentes especies, diferentes épocas encontrando un consuelo inesperado. El templo continuó despertando. La luz del sol fluía a través de los paneles, convirtiendo el polvo en galaxias doradas. Eventualmente, Sarat retrocedió, los ojos aún rojos, pero la cruda agonía se desvanecía. Miró a Julian con algo que se acercaba a la maravilla. No te entiendo, dijo ella. He concedido deseos a docenas de especies. Todos querían poder, control. Podrías haber pedido cualquier cosa y elegiste. Ella sacudió la cabeza. Elegiste lastimar por mí. Porque la comprensión importa más que el poder, dijo Julian. Tu gente merece más que ruinas, catálogo. Pausa. Importante honrarlos adecuadamente. Para honrarte. El aliento de su red se detuvo. Su mano se levantó, ahuecando su rostro con gentileza. El pulgar le rozó el pómulo. Eres tan frágil, murmuró ella. Tan rompible. Un último momento y podría lastimarte. Sin embargo, me abrazaste. Los ojos se encontraron con los suyos. Muy valiente o muy tonto. Probablemente ambos. Un sonido escapó. Sarah. Risas. Risas genuinas. El sonido transformó su rostro, suavizando las líneas talladas por milenios. Probablemente las dos cosas, repitió. Oh, Julian Rhodes, ¿qué me has hecho? Julian era muy consciente de lo unidos que estaban. Su mano ahuecando su rostro, ojos dorados sosteniendo universos enteros, calor de su cuerpo, respiración rápida y superficial. Sarah, dijo, con voz áspera. Julen, respondió ella, su nombre enviando calor a través de sus entrañas. El momento se alargó. Su pulgar trazó su labio inferior. Sus pupilas se dilataron.
Aire entre ellos cargado. Entonces Sartre retrocedió abruptamente, levantándose con un movimiento fluido. Julian sintió la pérdida. Deberíamos explorar, dijo, recuperando algo de control de la voz. Chapa fina ahora. El deseo me obligó a compartir recuerdos, pero hay más aquí. Evidencia física. Bóvedas de memoria que construí. Ella miró hacia abajo, la vulnerabilidad parpadeaba. Quiero mostrarte si estás dispuesto. Julian se puso de pie, con las piernas inestables, todo el cuerpo saliendo de la conexión, pero asintió. Muéstramelo. La expresión de Sartre se suavizó. Ella extendió su mano, una oferta, no una demanda. Julian lo tomó. Sus dedos se entrelazaron y sintió un eco de esa conexión anterior. No inundación abrumadora, sino algo más suave, calidez, conciencia más allá de lo físico. De esta manera, dijo Sarah, y lo condujo más profundamente al templo. Caminaron por pasillos que no habían visto pasos en milenios. La arquitectura era impresionante. Techos altísimos cubiertos de intrincadas tallas, paredes que brillaban con luz interior. Todo fue escalado para seres más altos que los humanos. Pero la mano de Sarat en la suya era un ancla. Este era el corazón de nuestra civilización, dijo Sarah. No solo un centro de comando, un repositorio, un monumento a todo lo que fuimos. El pasillo se abría a una cámara tan vasta que Julian no podía ver la pared del fondo. Las columnas se elevaban como árboles, superficies cubiertas con las mismas marcas blancas que adornaban la piel de Sarah. Entre ellos, las pantallas holográficas cobraron vida. Las imágenes llenaron el aire. Rostros, lugares, momentos congelados en el tiempo. Las bóvedas de la memoria, dijo Sarat, pasé siglos construyéndolas, registrando todo, cada persona, cada logro, cada momento mundano. Su agarre se apretó. Me aterrorizaba olvidarlo. Un holograma floreció ante ellos, un mercado. Julian podía ver caras individuales, un vendedor anciano riendo, dos jóvenes amantes, un músico cantando a media voz, los dedos bailando sobre las cuerdas. La recuerdo, dijo Sarah, señalando al músico. Belit, ella tocó en mi inauguración. Su música podría hacer llorar a Stone. La voz se quebró. Ella murió en la primera ola. Encontré su cuerpo en el conservatorio, todavía sosteniendo su instrumento. Julian le apretó la mano. Sarah tenía los ojos húmedos, pero no apartó la mirada. Muéstrame más, dijo Julian en voz baja. Háblame de ellos. Sarah se movió por la cámara, los hologramas cambiando con ella. Cada imagen venía con una historia. A veces solo un nombre y un fragmento, a veces vidas enteras. Un científico que había cartografiado estrellas distantes, un maestro que había hecho reír a Sarah durante el entrenamiento, un niño que había dibujado las victorias de la Legión. Julian escuchó cada palabra, hizo preguntas, hizo conexiones entre elementos y artefactos que había catalogado, y lentamente algo cambió en la expresión de Sarah. El dolor crudo seguía ahí, pero unido por algo más. Calidez, alegría en el recuerdo. Ella se rió, describiendo a un obstinado miembro del consejo que había discutido con ella durante 3 horas. Ella sonrió, mostrándole grabaciones del festival. Realmente estás escuchando, dijo Sarah, asombrada en su voz. No solo escuchar, en realidad escuchar. Por supuesto, respondió Julian. Esto es increíble. Tu gente, fueron extraordinarios. Eran normales, dijo Sarah. Eso es lo que lo hace notable. No eran dioses ni leyendas, solo personas que intentaban vivir una buena vida. Ella tocó un holograma, una familia alrededor. Una mesa. Esto importa tanto como cualquier gran obra, tal vez más. Continuaron más profundo. Sarah le mostró galerías de arte, bibliotecas de música, archivos científicos. Habló de debates filosóficos que se prolongaron durante generaciones, recetas transmitidas, juegos infantiles en las calles que ya no existían. Nunca pensé que compartiría esto, admitió Sarah. A los representantes de la coalición no les importó. Solo veían datos, recursos para explotar, nunca preguntaban por las personas. Entonces eran tontos, dijo Julian. Sarat dejó de caminar, se volvió para mirarlo completamente, estudiando su rostro. Su mano se acercó para ahuecar su mejilla. Eres peligroso, Julian Rhodes, dijo en voz baja. Me haces desear cosas que había olvidado que podría desear. Esperanza, conexión, un futuro que es más que solo existencia. ¿Es eso tan terrible? Es cuando las palabras de Sartre se interrumpen cuando una pantalla holográfica parpadea en rojo. Todo su cuerpo se puso rígido. No. ¿Qué es eso? Sensores perimetrales del templo. La voz se volvió fría. Algo se acerca. Múltiples naves abandonando el hiperespacio. La sangre de Julian se enfrió. La coalición. ¿Quién más? Sarah se movió hacia la pantalla, con los dedos volando por los controles.
Los datos se transmitieron más allá. Deben tener alertas automatizadas. En el momento en que me liberé, en el momento en que se activó el templo, ella golpeó su mano contra la pantalla. Han tenido 5.000 años para prepararse. ¿Cuántos barcos? 12 en la ola inicial. Más saltando. Los ojos ardían de furia. Un escuadrón de la muerte. Están aquí para eliminar a cualquier testigo. Corrió. ¿Cuánto tiempo? Horas, quizás menos. Sarat se volvió hacia él, expresión atormentada. Julian, necesito decirte algo. La unión se está aflojando, pero no ha desaparecido. Todavía estoy atado a ti hasta que se hagan los 3 deseos. No puedo dejar este planeta sin ti. Ni siquiera puedo usar todo mi poder sin arriesgar tu vida. Entonces resolvemos esto juntos. ¿No lo entiendes? Sarah lo agarró por los hombros, desesperada. Te matarán para llegar a mí. Eres humano. Su especie se une a la coalición. Te pintarán como un agente deshonesto. Nadie cuestionará tu muerte. Julian miró fijamente a su mirada. Entonces, ¿qué hacemos? Sarah lo miró fijamente. Entonces algo cambió. Determinación. Encontramos la verdad, dijo ella. Verdad real, innegable. ¿Viste el patrón? He tenido 5.000 años para estudiar lo que pasó. Sé dónde están las pruebas. Firmas de armas, órdenes, comunicaciones durante el genocidio. La voz tomó un filo de navaja. Sé exactamente lo que hicieron y quién dio las órdenes. ¿Podemos acceder a ella a tiempo? Los archivos principales se encuentran en las cámaras inferiores. Llevará tiempo, pero los ojos se entrecerraron. Si podemos recopilar y transmitir los datos antes de que lleguen, no importa lo que nos suceda. La verdad estará ahí fuera. ¿Transmitido a dónde? En todas partes. Cada mundo de coalición, cada sistema independiente, cada red de noticias y centro de datos. Sonríe feroz. Convirtieron lo vinculante en un contrato, usaron leyes antiguas en mi contra, pero esas mismas leyes tienen lagunas. Si puedo probar que violaron los términos, que me encarcelaron con falsos pretextos, encubrieron el genocidio, el vínculo se rompe y también lo hace su autoridad. El corazón de Julian martilló. ¿Cómo ayudo? Los archivos están codificados con bloqueos genéticos. Necesito mi ADN para acceder a ellos, pero los sistemas de recuperación estaban dañados. La mano de Sarret encontró la suya de nuevo. Necesito a alguien que entienda la tecnología antigua. Un arqueólogo que pasó su carrera reconstruyendo civilizaciones muertas. Puedo hacer eso, dijo Julian. Será peligroso. Las cámaras inferiores son inestables. Y si la coalición llega antes de que terminemos, apretemos el agarre. Julian, no puedo garantizar tu seguridad. Apenas puedo controlar mi poder. La rabia, el dolor, todo está tan cerca. Lo sé, dijo Julian. Confío en ti de todos modos. El aliento de Sarat se detuvo. Ella lo acercó, las frentes tocándose, el calor intenso. Pero Julian no se apartó. ¿Por qué? Ella susurró. ¿Por qué arriesgarías todo por gente que nunca conociste? ¿Para mí? Porque es lo correcto, dijo Julian. Porque tu gente merece justicia. Porque merece ser libre. Él retrocedió para encontrarse con sus ojos. Y porque he pasado 15 años estudiando a los muertos. Quizás es hora de que ayude a los vivos. Algo feroz y tierno floreció en la expresión de Sarat. Ella lo besó rápido, intenso, lleno de promesas y desesperación. Cuando se retiró, sus ojos brillaron. Entonces demostremos que no soy el monstruo que me hicieron creer que era, dijo. Mostrémosles lo que sucede cuando intentas enterrar la verdad. Ella lo condujo hacia un pasaje que descendía más profundo. Mientras caminaban, la mente de Julian dio vueltas. La coalición estaba llegando. Tenían horas como máximo, y él estaba a punto de ayudar a una antigua diosa alienígena a exponer un genocidio que podría sacudir la civilización galáctica. Pero cuando la mano de Sarah se estrechó alrededor de su cálido, real y vivo, Julian supo que había tomado la decisión correcta. Valía la pena morir por algunas verdades, y valía la pena vivir por algunas personas. El pasaje se abría a una vasta cámara. A diferencia de las bóvedas de arriba, este espacio era oscuro, lleno de estructuras cristalinas masivas que pulsaban con una luz tenue. Núcleos de archivo. Miles de ellos se extienden en sombras. La evidencia está ahí, dijo Sarah, señalando los núcleos. Todo lo que hicieron, cada pedido, cada barco que participó. Ella miró a Julian. Ayúdame a despertarlos. Ayúdame a mostrarle a la galaxia lo que realmente es la coalición. Julian dio un paso adelante, la mente de su arqueólogo ya estaba analizando la tecnología. Pongámonos a trabajar, dijo.
Sarah sonrió, feroz, hermosa y llena de esperanza por primera vez en 5.000 años. Gracias, susurró ella. Luego descendieron juntos a los archivos, compitiendo contra el tiempo y una flota que se acercaba, buscando la verdad en la oscuridad. Los dedos de Julian volaron a través de la antigua interfaz, decodificando matrices cristalinas a las que no se había accedido en milenios. El sudor goteaba por su rostro. A su lado, Sart introdujo su firma genética en los núcleos de archivo, con las manos firmes a pesar de la tensión que irradiaba de ella. Este está corrupto, murmuró Julian. Los datos están fragmentados. Sáltatelo, dijo Sarah. Necesitamos pruebas suficientes para probar el genocidio. No todos los detalles. Concéntrate en los registros de comandos y las firmas de armas. Julian cambió a un archivo diferente. Este pulsaba con luz constante. Conectó su escáner y la información se transmitió a través de su pantalla. Manifiestos de barcos, coordenadas de objetivos, confirmaciones de muertes. Su estómago se revolvió. Sarah, deberías ver esto. Ella se movió a su lado, con el aliento contenido. El núcleo contenía comunicaciones entre los comandantes de la flota de la coalición, discutiendo objetivos de colonias, poblaciones civiles, patrones óptimos de ataque para el máximo de bajas con la mínima evidencia. Lo habían planeado metódica y eficientemente. La colonia Kelara, susurró Sarah. Debatieron sobre armas biológicas o ataques cinéticos. Me decidí por lo biológico porque parecería una plaga natural. Su voz tembló. Asesinaron a 3.000 millones de personas y lo trataron como un problema logístico. La mano de Julian encontró la de ella apretándose fuertemente. Nos aseguraremos de que todos lo sepan. Trabajaron en un silencio intenso, extrayendo datos de núcleo tras núcleo. Cada uno reveló nuevos horrores. Órdenes firmadas por miembros del Consejo de la Coalición, protocolos de encubrimiento, planes para encarcelar a Sarah. Esto no fue solo genocidio. Fue premeditado, autorizado al más alto nivel. Niveles. ¿Por qué? Julian preguntó, ¿por qué hicieron esto? La risa de Sarat fue amarga. Éramos poderosos. Nuestra legión podría haberse opuesto a cualquier fuerza de la coalición y teníamos principios. No nos uniríamos a ellos. No subyugaría a las especies más débiles. Sus dedos se apretaron alrededor de un cristal. Éramos un ejemplo, un recordatorio de que el poder podía usarse para proteger en lugar de dominar. No podían tolerar eso. Así que te eliminaron y lo hicieron parecer una tragedia. Los ojos de Sarah brillaron. Se presentaron como salvadores, pusieron en cuarentena al mundo de la peste, encarcelaron al peligroso sobreviviente. Construyeron su autoridad sobre los cadáveres de mi gente. Julian Scanner emitió un pitido. Tengo suficiente. Registros de comando, firmas de armas, comunicaciones autenticadas, evidencia blindada. Luego transmitimos, dijo Sarit, sus dedos bailaron a través de los controles. Lo estoy enrutando a través de cada relé en rango. La coalición no podrá reprimir esto. El templo se estremeció. Llovía polvo del techo. ¿Qué fue eso? La cara de Sarat se puso pálida. Están aquí disparando a la superficie tratando de colapsar el templo antes de que podamos transmitir. Otro impacto más cerca. Los archivos cristalinos sonaron como campanas. ¿Cuánto tiempo necesitas? 5 minutos para compilar. Otros 3 para transmitir. Las manos de Sarah se movieron más rápido. Los escudos del templo resistirán. Una explosión masiva sacudió la cámara. Un núcleo de archivos se hizo añicos, rociando a Julian con fragmentos. Sarah lo agarró, alejándolo de la estructura que se derrumbaba. Están tratando de destruir los archivos, dijo. Ellos saben lo que estamos haciendo. ¿Pueden detener la transmisión? No si lo termino. Los ojos de Sarah se encontraron con los suyos. Pero necesito usar mi poder. Plena potencia. Puedo protegerte, pero tienes que estar cerca. No lo sueltes. Julian asintió. Sarit lo empujó contra ella, con un brazo envuelto alrededor de su cintura. Su otra mano continuó trabajando los controles. El calor irradiaba de ella en oleadas. Las marcas blancas en su cuerpo brillaban con luz. Afuera, explosiones más cerca, más fuertes. Las fuerzas de la coalición ya no se molestaban con la precisión. Casi allí, murmuró Sarah. La entrada de la cámara explotó hacia adentro. Figuras armadas con armaduras de batalla de la coalición se abrieron paso, con las armas levantadas. «Retírate», gritó el soldado principal. El poder de Sarah estalló. La temperatura subió 50 grados. El aire pareció encenderse. Una ola de fuerza explotó hacia afuera del cuerpo de Sarah, atrapando a los soldados a mitad del avance. Armadura derretida. Armas fundidas en escoria. Los soldados volaron hacia atrás, chocando contra las paredes.
Julian jadeó, abrumado por la proximidad a tal poder en bruto. Pero el brazo de Sarat a su alrededor se mantuvo firme, su escudo protegiéndolo. Sintió el calor, la presión, pero no ardió. Las transmisiones se alejaron, dijo Sarah, con la voz tensa. Está hecho. Los datos se están extendiendo por todas las redes. Pasaron más soldados. Sarat se movió frente a Julian, poniéndose entre él y el fuego entrante. Explosiones de energía salpicaron contra barreras de aire sobrecalentado. Necesitamos mudarnos, dijo. Hay un pasaje de emergencia detrás de ese muro lejano. ¿Cómo sabes que no nos han rodeado? No, la sonrisa de Sarah era feroz. Pero he terminado de correr, de esconderme y, especialmente, de dejar que la coalición dicte lo que sucederá a continuación. Ella empujó a Julian hacia la pared del fondo, su poder ardiendo a su alrededor. Los soldados intentaron seguirlos, pero Sarah hizo un gesto y una sección del techo se derrumbó, bloqueando su persecución. Llegaron a la pared. Sarah presionó su mano contra él y se activaron mecanismos antiguos. La piedra se partió, revelando un pasaje estrecho. Empujó a Julian a través, luego lo siguió, sellando la entrada. El pasaje era estrecho y oscuro, iluminado solo por el resplandor de las marcas de Sarah. Corrieron, a Julian le ardían las piernas. Detrás de ellos, explosiones amortiguadas mientras las fuerzas de la coalición intentaban romper el sello. Van a derribar todo el templo, jadeó Julián. Déjalos intentarlo, dijo Sarit. La transmisión ya se está propagando. Por ahora, ha llegado a una docena de estaciones repetidoras. Para cuando lleguemos a la superficie, estará en 100 mundos. El pasaje se inclinaba hacia arriba. A Julian le gritaban los pulmones, pero presionó más fuerte. La mano de Sarah y la suya lo empujaron hacia adelante. Salieron a la superficie justo cuando el complejo del templo comenzó a colapsar. Los barcos de la coalición sobrevolaban en círculos, las armas destrozando la antigua estructura. Pero ya era demasiado tarde. La evidencia estaba fuera. Julián y Sarat estaban al borde de la destrucción, viendo desmoronarse el templo, su última conexión con su pueblo. Lo siento, dijo Julián en voz baja. No lo estés, la voz de Sarat era firme. Las bóvedas de memoria desaparecieron, pero cumplieron su propósito. La historia de mi pueblo será contada ahora. Sus muertes serán vengadas. Ella se volvió hacia él, sonriendo a pesar de todo. Por su culpa, señor, aún no estamos a salvo. Yo sé. Ella lo acercó. Julian, necesito preguntarte algo. El segundo deseo, aún lo tienes, y necesito que lo uses ahora. ¿Qué quieres que desee? Los ojos de su red se encontraron con su feroz y vulnerable. Deseo que tengas la opción, dijo Julian. Verdadera elección, libre de cualquier vínculo u obligación de lo que suceda a continuación. La luz dorada de la encuadernación brilló a su alrededor. Sarah jadeó mientras las cadenas se aflojaban aún más. Podía sentirlo, la libertad, la posibilidad. Ella podría salir, podía escapar, podría salvarse a sí misma y dejar que Julian enfrentar las consecuencias solo. Pero ella no se movió, no la soltó. Mi elección, ella dijo en voz baja, es para quedarse. El corazón de Julian martilló. Sarah, mi opción es luchar. Mi elección eres tú. Ella le besó entonces, feroz y desesperado, y lleno de promesas. Cuando se retiró, sus ojos brillaron. Ahora, vamos a mostrar lo que ocurre cuando se copia una diosa en una esquina. Los barcos de la coalición descendieron hacia su posición. Pero Sarit sonrió, poder construir alrededor de ella como una tormenta. Y por primera vez en más de 5.000 años, ella no estaba sola. Las naves de la coalición descendieron como depredadores rodeando presas heridas. Julian contó al menos 20, con sus matrices de armas brillando con intención letal. Detrás de ellos, ardía el templo, 5.000 años de historia y memoria. Quédate detrás de mí, dijo Sarah, con la voz firme a pesar de las probabilidades imposibles. El poder se enrollaba a su alrededor como fuego vivo, las marcas blancas de su piel brillaban intensamente. Somos superados en número 20-1, dijo Julian. No necesito golpearlos, interrumpió Sarah. Solo necesito ganar tiempo. La transmisión se está extendiendo. Cada segundo que sobrevivimos, más personas ven la verdad. Los altavoces del barco líder crujieron. Entrega al humano y retírate. No puedes ganar esto. Sid. La risa de Sarah fue fría. Comandante Re, supongo que he tenido 5.000 años para pensar en lo que diría cuando finalmente nos conociéramos. Estás obligado por la ley antigua. No puedes matar. No puedes romper la unión. Sarah dijo, gracias a los deseos de Julian, soy casi libre. Y cuando lo esté, comandante, aprenderá por qué mi gente me llamó su protector. Los barcos abrieron fuego. El poder de Sarat explotó hacia afuera.
El aire mismo se convirtió en un arma. Sobrecalentado barreras que vaporizado entrante explosiones, ondas de presión que envía misiles cayendo. Ella se mudó con líquido de gracia, una mano dirige escudos, mientras que el otro sacó Julian cerca. Necesito que confíes en mí, dijo ella con urgencia. Completamente. ¿Puedes hacer eso? Julian asintió. Sarah Mano encontró su cara. El tercer deseo, Julian. Y. Lo necesito ahora. ¿Qué quieres que desee? Sus ojos dorados se encontraron con los de él, y en ellos Julian vio 5.000 años de dolor. Pero también vio esperanza, alegría, amor. Deseo que se sepa la verdad de lo que sucedió aquí, dijo Julian. De una manera que proteja a nuestros dos pueblos. La encuadernación se hizo añicos. Una luz dorada brotó del cuerpo de Sarah. Cuando Julian abrió los ojos, ella estaba flotando, con el pelo ondeando alrededor de su rostro. Las cadenas que la habían retenido durante milenios habían desaparecido. Ella era libre y era magnífica. Gracias, susurró y lo besó, gentil, lleno de promesas. Luego se volvió para enfrentarse a la flota de la coalición, con la voz resonando con la autoridad de una diosa. Soy Sarah, comandante de la última legión, última sobreviviente de un pueblo que asesinaste. Sus palabras atravesaron el campo de batalla. Pensaste que podías enterrar la verdad. Estabas equivocado. Los barcos dudaron. Sarat no les dio tiempo. Ella se elevó más alto, construyendo poder a su alrededor como un segundo sol. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. Mecanismos ancestrales respondiendo a su voluntad. Las rejillas de defensa que su gente había construido despertaron. Tienes una opción, gritó Sarah. Retírense y enfrenten a la justicia o luchen y aprendan porque la coalición temía a mi gente lo suficiente como para exterminarnos. Tenemos nuestras órdenes, la voz de recrepitó de nuevo. Vas a ser eliminado. Entonces has elegido mal. El poder de Sar detonó. Julian observó asombrado cómo se movía a través de la flota de la coalición como una fuerza de la naturaleza. Ella no mató, pero no necesitaba hacerlo. Los barcos perdieron energía. Armas fusionadas. La armadura se dobló bajo un calor imposible. Ella estaba en todas partes a la vez, una figura ardiente de venganza. Pero había tantos barcos. A pesar de su poder, Sarat seguía sola. No solo. Julian Mano fue a su comunicador. Este es Julian Rhodes, xenoarqueólogo. Estoy de pie en un planeta el de la coalición en cuarentena bajo falsos pretextos. Ellos cometieron genocidio aquí hace 5.000 años. Si alguien de la recepción de esta, si a alguien le importa la verdad, necesitamos ayuda. Necesitamos testigos. Durante un largo momento, nada. Entonces su comunicador explotó con las respuestas. Los barcos estaban saltando en el sistema. No solo un par de docenas. Embarcaciones independientes, comerciantes libres, incluso algunos de los mundos miembros de la coalición cuyas tripulaciones habían visto la transmisión. De repente, la flota de la coalición se vio superada en número. Retírate, dijo una voz nueva, fuerte, autoritaria, femenina. Este es el capitán Ceres del crucero independiente Starborne. Hemos visto la evidencia. Sabemos lo que hiciste. Toda la galaxia lo sabe. La voz se revolvió, la confianza desapareció. Este es un asunto de coalición. Esto es un genocidio. El capitán Ceres interrumpió. Y no te permitiremos encubrir otro. Los barcos de la coalición mantuvieron su posición por otro momento. Luego, lentamente, comenzaron a retirarse. No todos. Unos pocos muertos trataron de luchar, pero Sir los trató de manera eficiente, quirúrgicamente, sin una sola muerte. Cuando la última nave de la coalición salió cojeando del sistema, Sarah descendió de nuevo a la superficie. Aterrizó junto a Julian, su poder se atenuó a un suave resplandor. Parecía exhausta, pero viva de una manera que no había estado antes. Pediste ayuda, dijo, asombrada en su voz. Dijiste que ya no tenías que hacerlo solo, respondió Julian. Sar lo tomó en sus brazos, abrazándolo con fuerza. Habían sobrevivido. Habían ganado. La verdad estaba fuera. Los barcos estaban aterrizando ahora. Periodistas, investigadores, observadores independientes, querrían declaraciones, pruebas, testimonios. Pero por ahora, Julian y Sarah simplemente se abrazaron mientras el sol se ponía sobre las ruinas de su mundo. ¿Qué sucede después? Julian preguntó en voz baja. No lo sé, admitió Sarah. Durante 5.000 años, todo lo que quería era libertad y venganza. Ahora tengo una y no necesito la otra. Ella se echó hacia atrás para mirarlo. ¿Qué quieres que suceda después? Julian pensó en su vida anterior, catalogando ruinas, estudiando civilizaciones muertas, siempre solo. Luego miró a Sarah. Quiero ayudarte a reconstruir,
dijo. No tu civilización que se ha ido, sino algo nuevo, un monumento, un lugar donde la gente pueda aprender sobre tu gente, honrarlos adecuadamente, y dudó. Quiero ver a dónde va esto entre nosotros. La sonrisa de Sarah era radiante. Un memorial. Eso me gusta. Su mano encontró su rostro. Y en cuanto a dónde va esto, Julian Rhodes, he tenido 5.000 años para olvidar cómo esperar, cómo amar, cómo confiar. Me enseñaste los tres en cuestión de horas. Ella se inclinó de cerca. No estoy seguro de lo que somos o en lo que nos convertiremos, pero sé que quiero averiguarlo. Ella lo besó mientras el sol pintaba el cielo en tonos ámbar y dorado, mientras los barcos aterrizaban a su alrededor, mientras la galaxia aprendía la verdad. Fue un beso lleno de promesas, de posibilidades, de un futuro que ninguno de los dos había creído posible. Cuando finalmente se separaron, el capitán Ceres se acercaba con un dispositivo de grabación. ¿Listo para contar tu historia?, ella preguntó. Sarah miró a Julian. Él le apretó la mano. Juntos, se volvieron hacia la galaxia. Sí, dijo Sarah. Es hora de que el universo sepa lo que realmente sucedió aquí. Tiempo que supieron de mi gente. No como víctimas, sino como realmente eran, protectores, constructores, soñadores. Ella respiró hondo y Julian sintió que su mano se apretaba alrededor de la suya. Mi nombre es Art, comenzó ella. Y esta es la historia de una civilización que la galaxia olvidó. Mientras hablaba, Julian la vio transformarse. El dolor seguía ahí, la ira, el dolor. Pero ya no la definía. Ella era más que la última sobreviviente de una especie muerta. Era una mujer que había aprendido a tener esperanza de nuevo, a amar de nuevo, a vivir de nuevo. Y cuando terminó su testimonio horas después, cuando los periodistas tuvieron sus imágenes y los investigadores tuvieron sus pruebas, Sarah se volvió hacia Julian con una sonrisa que contenía toda la calidez de los hijos gemelos. Gracias, dijo simplemente, por todo. Gracias, respondió Julian, por dejarme ayudar, por confiar en mí, por elegir quedarme. Siempre, dijo Sarah. Se pararon juntos al borde de las ruinas, observando cómo amanecía el primer amanecer en 5.000 años sobre un mundo que finalmente sería recordado por lo que era. El templo desapareció, las bóvedas de la memoria fueron destruidas, pero la verdad perduró. Y ellos también. Juntos.